Cuando Dios dio al hombre el mandamiento de trabajar, Dios tenía propósitos benignos en ello, así como los tiene siempre cuando nos da todos los demás mandamientos de su ley moral. Dios siempre busca hacernos el bien, siempre tiene propósitos benignos. Pero, ¿cuáles eran esos propósitos que Dios tenía cuando nos dio el mandamiento de trabajar? Bueno, vamos a comenzar a considerarlos con la ayuda del Señor a través del tema el propósito divino del trabajo. Algo que realmente, hermanos, no nos hemos detenido a pensar y que por ello podría sonarnos sorprendente, es que el trabajo tiene una carga moral intrínseca por su calidad de mandamiento. Normalmente cuando pensamos en el trabajo, lo vemos como una actividad amoral o sin una carga moral, como que no es ni bueno ni malo, simplemente lo que tenemos que hacer. Sin embargo, hermanos, si trabajar es un mandamiento de Dios, entonces necesariamente tiene una carga moral a causa de la obediencia. Y Dios nos mandó trabajar no solo en el Edén, sino nos lo repitió en el mandamiento cuarto, cuando dice, 6 días, ¿qué debes hacer? Trabajarás. Y ahí está el mandamiento. Trabajarás. De manera entonces, hermanos, que trabajar en la vía de la obediencia del mandamiento es una actividad moral, tiene una carga moral. De allí es entonces de donde la pereza adquiere su connotación inmoral. De otro modo, el no trabajar no sería inmoral. El ocioso, el flojo, el perezoso, no sería reprobable. Pero dado que existe un mandamiento que nos manda trabajar, entonces el trabajo adquiere una carga moral en su ejercicio y obediencia. Y esta es la razón por la que el perezoso es inmoral y es reprobable. Adicionalmente, el trabajar como obediencia al mandamiento divino glorifica a Dios, siempre que se practica conforme a los propósitos de Dios para el trabajo. Y si la obediencia, hemos visto, a los mandamientos de Dios glorifica a Dios, entonces cuando alguien está obedeciendo el mandamiento de trabajar, está glorificando a Dios también. Ahora, vamos a ver que no todo trabajo y no todas las formas de trabajar glorifican a Dios. Esto porque la práctica del trabajo debe conformarse a los propósitos de Dios para el trabajo. Si el trabajo y el ejercicio del trabajo se conforman a los propósitos de Dios, entonces la obediencia del mandamiento de trabajar, el trabajar glorifica a Dios. Y cuando trabajamos conforme a los propósitos de Dios, estamos glorificando a Dios. Miren qué cosa, hermanos, tan importante del trabajo. Por lo que entonces
nos es necesario, observen, conocer cuáles son esos propósitos de Dios respecto al trabajo, a fin de que nuestro trabajo verdaderamente le glorifique. ¿Cuáles son entonces esos propósitos? Bueno, a saber, de manera general, son 3. De manera general. Y de ahí se derivan algunos otros subpropósitos. Pero en esta oportunidad de esos 3 vamos a considerar solo el primero de los grandes propósitos de Dios para el trabajo. Y el primer gran propósito de Dios para el trabajo es producir el bien. Producir el bien. Y vamos a considerar este propósito a través de los 3 siguientes encabezados. Primeramente vamos a considerar el fundamento divino. En segundo lugar vamos a considerar el bien en el ejercicio del trabajo. Y por último vamos a considerar el bien en el producto del trabajo. Vamos a nuestro primer encabezado, hermanos, porque tenemos un camino un poco largo por recorrer. Nuestro primer encabezado es, como dijimos, el fundamento divino. El trabajo no fue mandado al hombre con el fin de entretenerlo, como para que tuviera algo que hacer, ni tampoco para evitarle el ocio, ni mucho menos para que fuera una carga para él. No es que Dios dijo, ay, pues es que el hombre va a vivir mucho tiempo, ¿y qué va a hacer todo el día? Bueno, lo voy a poner a que haga esto para que se entretenga. No, hermanos, Dios no tenía el propósito de entretenerlo. No tenía el propósito tampoco de evitarle el ocio, como si dijera, híjole, pues para que no esté ahí acostado todo el día, lo voy a poner a hacer algo. No fue así. Ni mucho menos que haya Dios querido poner sobre Adán una carga solamente para que hiciera algo, sino que el trabajo le fue dado al hombre como una actividad mediante la cual, imitando a Dios, hiciera o produjera el bien o lo bueno. El trabajo fue dado al hombre primeramente para que imitara a Dios, hermanos. Y decimos que imitara a Dios porque Dios es el ser trabajador por excelencia. Dios es el ser trabajador por excelencia. Acompáñenme a leerlo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan en el capítulo 5, en el versículo 17. Juan capítulo 5, versículo 17, dice la palabra del Señor. Pero Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Hasta allí. Observen la actividad divina. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Qué impresionante, ¿no les parece? Lo primero que nuestro texto nos dice es que Dios no se encuentra en inactividad. Dios no está inactivo, así como cruzado de brazos, mirando abajo a la tierra a ver qué está pasando. No. Lo que el texto nos está diciendo primeramente es que Dios no está inactivo, sino que Dios está en una constante actividad divina. Mi Padre hasta ahora trabaja. El Señor Jesucristo está diciendo, mi Padre no ha dejado de trabajar. Desde que se puso a trabajar,
no ha dejado de trabajar hasta el día de hoy. De manera que Dios no es inactivo ni está en inactividad, sino que su actividad divina es trabajar. Nuestro Señor Jesucristo nos está revelando que desde la creación de Dios, Dios ha trabajado y sigue trabajando hasta hoy. Pero no solo eso, sino que también nos está enseñando que la ocupación divina es trabajar. Dios se ocupa en trabajar. Y ahora nos preguntamos, bueno, si Dios se ocupa en trabajar, ¿en qué trabaja Dios? Bueno, respondemos que Dios trabaja en lo mismo que trabaja nuestro Señor Jesucristo. Pues se fijaron que Él dice, yo también trabajo. Ambos trabajan en lo mismo, son la misma sustancia, en cuanto a la sustancia divina, en la misma naturaleza. ¿Y en qué trabaja entonces nuestro Señor Jesucristo o en qué trabajan ambos? La Escritura nos responde y nos dice, haciendo el bien. Acompáñenme a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10:38 dice la palabra del Señor. Acerca de Jesús de Nazaret. ¿Se fijan? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder? El cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Miren la descripción que da el apóstol Pedro, en este caso a Cornelio y todos los que estaban allí con él, y les empieza a hablar de Jesús y lo que les dice acerca de él, además de que le ungió el Espíritu Santo y con poder, dice, anduvo haciendo el bien. ¿A qué se dedicaba ese Jesús? Anduvo haciendo el bien. Miren entonces la Trinidad entera trabajando, hermanos. El Padre y el Hijo trabajando, dice Juan 5:17. Y aquí el Espíritu Santo operando a través de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. ¿Observan? De manera entonces que podemos ver aquí a la Trinidad completa, hermanos, trabajando. ¿Y en qué trabaja la Trinidad completa? Dice el texto, haciendo el bien. Anduvo haciendo el bien. De manera entonces que de esto podemos derivar el primer propósito del trabajo. El primer propósito del trabajo es entonces hacer o producir el bien. El primer propósito del trabajo es hacer o producir el bien. Dios dio al hombre el intelecto, las fuerzas y las manos para hacer el bien. O dicho de otra forma, para producir lo que es bueno. Así, en el trabajo se hace uso del intelecto, de las fuerzas, de las manos, y cuál debe ser la meta, el fin y el propósito del trabajo o de trabajar, hacer o producir el bien. De manera que, aunque aún no entramos en la definición y naturaleza del trabajo, aquí encontramos uno de los principios más básicos acerca del trabajo. El trabajo fue comunicado por Dios como una actividad para que, como Él hace, el hombre también hiciera el bien o produjera lo que es bueno.
De manera entonces que, dado que Dios trabaja, nos dice la Escritura, y trabaja haciendo el bien, nos mandó imitarle. Y que nuestro trabajo, a fin de que le pueda glorificar, debe hacer el bien. De otra forma, el trabajo no puede glorificar a Dios, a menos que se haga conforme al propósito para el que Dios lo mandó. Y de la manera en que, a medida que Dios iba creando la tierra, iba viendo que el resultado de su trabajo y labor era algo bueno o de beneficio, así confirió al hombre la capacidad de producir lo que es bueno y de beneficio con el trabajo de sus manos. ¿Recuerdan lo que se nos dice en la Escritura de la creación? El Señor crea algo y dice el texto, y vio Dios que era bueno, y bueno en gran manera. Miren ahí a Dios trabajando, haciendo, produciendo con sus manos de manera figurada. ¿Y qué es lo que produce? Algo que es bueno, algo que tiene y da beneficio a otros. Y así, entonces, esa misma cualidad del trabajo nos es puesta a los hombres cuando se nos mandó trabajar. 6 días trabajarás, dice el mandamiento. Así que somos mandados a trabajar, ¿cómo? Haciendo lo mismo que Dios, imitando a Dios en su trabajo. Pero, ¿qué está incluido en este propósito de que el hombre haga el bien con su trabajo? Bueno, 2 cosas principalmente. Primero, que haga el bien en su ejercicio. Y segundo, que produzca lo que es bueno. Si nos preguntamos, ¿qué es entonces hacer el bien a la hora de trabajar? Bueno, respondemos, hay 2 cosas, o incluye 2 cosas, que es hacer el bien en el ejercicio del trabajo, es decir, mientras estamos haciendo el trabajo, debemos estar haciendo lo que es bueno. Y segundo, que lo que produzco con la acción del trabajo sea bueno. Así que pasemos a nuestro segundo encabezado para considerar el bien en el ejercicio del trabajo. El bien en el ejercicio del trabajo. Observen el mandamiento que se nos da en Efesios 4:28. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículo 28 y vamos a observar lo que se nos manda respecto al trabajo. Dice la palabra del Señor: el que hurtaba, no hurte más bien trabaje, obrando con sus manos, miren, lo que es bueno, ¿se fijan? Para que tenga para compartir con el que tiene necesidad. Hasta ahí. ¿Observan, hermanos? Qué claro nos dice la Escritura. Más bien trabaje. ¿Y en qué voy a trabajar? Si alguno se preguntara, el apóstol responde: obrando con sus manos lo que es bueno. Allí está entonces nuevamente el primer propósito del trabajo. Se nos manda la misma actividad divina que veíamos en el punto anterior. Trabajar lo que es bueno. Producir lo que es bueno. Adicionalmente, observen que también se nos da una definición moral de lo que es el trabajo, que es obrar con sus manos lo que es bueno. El apóstol nos está diciendo, dejen de robar, dejen de hurtar, dejen de hacer fraude, tranza y todo aquello que sea deshonesto, que obtenga ganancias deshonestas.
¿Y entonces qué vamos a hacer ahora? Bueno, deben trabajar. ¿Y qué es trabajar? Obrar con sus manos lo que es bueno. Y prestemos atención a esta definición moral de trabajo, ya que, como veremos, todo lo que no se sujete a ella no puede considerarse como un trabajo. Conforme al estándar de Dios en la Escritura, no puede considerarse como un trabajo. Repito, ¿qué es entonces la definición moral de trabajar? Obrar con sus manos lo que es bueno. Ahora, vamos a ver más adelante la metáfora de obrar con sus manos, pero observen la carga moral, lo que es bueno. De manera que todo aquel trabajo que no se ajuste a esta definición, a esta carga moral de lo que es bueno, no es trabajo, según la Escritura. Puede ser cualquier otra actividad, pero no trabajo. Ahora bien, como decíamos, el trabajo que se conforma al estándar de Dios es aquel que no solo en el producto, sino en el ejercicio del trabajo hace el bien. No solo en el producto, sino en el ejercicio también del trabajo hace el bien. Y la razón de esto es porque la cualidad bondadosa o bienhechora de una tarea no solo se mide únicamente por el resultado, sino también por el camino que nos condujo a ese resultado. ¿No es así? La calidad o cualidad bondadosa de algo no se mide por el resultado solamente, sino también por el camino que nos condujo a ese resultado. De otro modo, valorar solo el resultado sin tomar en cuenta el medio que nos condujo al resultado es pragmatismo. Es un pragmatismo maquiavélico. ¿Y por qué maquiavélico? Recuerdan ustedes a Nicolás Maquiavelo, ese hombre que escribió aquel libro de El Príncipe, en donde una de las muchas cosas que dice es que el fin justifica todos los medios que se puedan o se tengan que hacer para obtener ese resultado. Eso es un pragmatismo maquiavélico que está totalmente fuera de todo estándar de honestidad, decencia y piedad que Dios nos demanda en la Escritura. Dios nos demanda que hagamos el bien como resultado, como producto, pero también como camino. En el ejercicio, el bien se está ejerciendo y producirá como resultado un bien. Por lo que cuando se trata de hacer el bien, no solo los resultados deben producir el bien, sino también los medios utilizados deben ser correctos y legítimos. De otro modo, ese bien no es un bien legítimo. Porque el bien producido no es otra cosa que el fruto del medio que se sembró para obtenerlo. Voy a repetir eso. El bien producido no es otra cosa que el fruto del medio que se sembró para obtenerlo. ¿Observan la metáfora de la planta? Aquí, hermanos, es una realidad que en las cosas, sobre todo que tienen que ver con Dios, el fin, el fruto, no es otra cosa que el producto de la semilla que se siembra. En el Señor, en la iglesia, no podemos utilizar medios fuera de la Escritura y esperar resultados escriturales. No podemos utilizar medios, semillas, métodos para lograr, según nosotros, buenos fines, buenos frutos, cuando lo que sembramos está corrompido.
mm, es como cuando ya se ha dicho muchas veces las formas en las que el evangelicalismo trata de atraer a las personas a las iglesias, utilizando medios mundanos, carnales, etcétera. ¿Y qué es lo que va a producir ese medio? Un fruto, y ese fruto será bueno o será malo dependiendo del medio. Si el medio fue corrompido, entonces no podemos esperar un fruto bueno y santo. Esa es la razón por la que muchas congregaciones, utilizando esos medios mundanos y pragmáticos, podrán atraer muchas personas y llenarse de personas. Sin embargo, esas personas que atrajeron, como ya se ha visto en otras oportunidades, esos frutos son frutos que a su tiempo caerán a tierra antes que puedan ser comestibles. Cuando esas personas que vienen hasta a veces por montones a las congregaciones, vienen con razones o por medios no legítimos, corrompidos, al final también, hermanos, se verá que estas personas tienden a no venir con propósitos honestos y legítimos a buscar al Señor con todo su corazón, sino muchas veces a buscar precisamente lo que se les ofreció. Mira, y ven por tu milagro y van a buscar lo que se les ofreció, su milagro, y cuando ya no lo tienen, entonces dicen, aquí no está Dios, y mejor se va. Se les ofreció lujo, comodidad, sociedad, y vienen por ella, la ven, la gustan, la disfrutan por un momento, después ya no la ven o no les agrada y se van otra vez. Y esa es la clase de fruto que se obtiene por esos medios. Pero volviendo a nuestro punto del trabajo, hermanos, hacer el bien en el ejercicio del trabajo significa que en los medios y el proceso del trabajo debe procurarse el bien hasta donde nos alcancen las fuerzas y el entendimiento. En el ejercicio del trabajo debe procurarse el bien en los medios y en el proceso del trabajo hasta donde nos alcancen las fuerzas y el entendimiento. Esta realidad, a su vez, se divide en dos grandes ramas. Y la primera consiste en que al trabajar, el hombre no debe quebrantar ninguno de los mandamientos de Dios hasta donde le alcancen las fuerzas y el entendimiento, a fin de que el ejercicio de su trabajo esté haciendo el bien. ¿Qué queremos decir con todo esto, hermanos? Que si ya dijimos que el ejercicio del trabajo debe hacer bien, entonces lo primero que debemos tener en cuenta es que en el ejercicio y proceso de nuestro trabajo no se debe quebrantar ninguno de los mandamientos de Dios, porque si se quebranta alguno de los mandamientos de Dios, entonces ya no se está haciendo el bien. Esto significa que si en el ejercicio o proceso del trabajo entonces se quebranta alguno de los mandamientos de la ley moral de Dios, tal cosa no es un trabajo digno, no es un trabajo legítimo, ni es un trabajo aprobado por Dios, aunque reciba remuneración. Porque muchas veces definimos en nuestra mente y en el imaginario colectivo de la sociedad trabajo como lo que recibe remuneración. Hago algo y me pagan, eso es trabajar. No, eso no es trabajar. Trabajo, en este caso, como estamos viendo, es hacer el bien. De manera, pues, que, por ejemplo, por más que el hombre perverso quiera vindicar la prostitución como un oficio y que según su maldad de ellos es el oficio más antiguo del mundo, dicen, tal cosa no puede catalogar siquiera como un trabajo o una actividad laboral, hermanos. Pues yendo en contra de los mandamientos de Dios, no es una actividad digna ni legítima, ni aprobada por Dios. Y aunque reciba remuneración,
no puede ser considerada legítima. No puede ser considerada legítimamente como un trabajo, porque en su proceso o ejercicio no hace el bien, sino al contrario, quebranta los mandamientos de Dios. ¿Me siguieron? Observen entonces a lo que nos hemos estado refiriendo con el ejercicio del trabajo y hacer el bien en el ejercicio del trabajo. Si al ejercer el trabajo se está quebrantando un mandamiento de Dios, no importa cuánto le paguen. Eso no es un trabajo legítimo. Para Dios usted no está trabajando. Usted está entretenido haciendo otras cosas. Y lo mismo aplica, hermanos, para otras actividades pecaminosas, como por ejemplo los hechiceros, adivinos, clarividentes o los que promueven los horóscopos, no están trabajando. Ese no es un trabajo ni un oficio. Aunque, hermanos, salgan en la televisión y ganen millones tal vez de pesos. Esos chamanes y que cuanta cosa les llaman hoy en día, hermanos, esos no están trabajando. Aunque estén todo el día haciendo eso y aunque les paguen todo lo que les pagan, ese no es un trabajo, ni es un trabajo legítimo, porque hay mandamientos divinos contra todas esas prácticas, por lo que no pueden ser considerados un trabajo conforme a lo que Dios estableció. Porque en el ejercicio de eso se está quebrantando el mandamiento de Dios. El crimen organizado es otro ejemplo. No necesitamos, hermanos, mucho pensarlo, pero no hay actividad de estos perversos que no sea pecado. No hay actividad de estos perversos que no sea pecado. Incluso hasta cuando dizque regalan despensas, están pecando. Ese no es para nada un trabajo, aunque hoy en día, hermanos, salió hace unos meses un reportaje diciendo que este sector está generando más empleos, que es el segundo que más empleos está generando desde hace sabe cuánto tiempo. Esos no son empleos, ese no es trabajo porque no se conforma a los mandamientos de Dios. Otro ejemplo es el comercio de las diversiones pecaminosas. Hay muchos comercios que se dedican a comerciar con diversiones pecaminosas, como los bares y muchos otros centros que hoy les llaman antros y cuanta cosa. Todos esos centros de diversiones pecaminosas, eso no es trabajo. No podemos pensar que haya un creyente que usted le diga, ¿y en qué trabaja, hermano? Es que yo soy bartender allá en el antro fulano. Hermanos, yo creo que ni el evangelicalismo, ¿verdad?, admitiría una cosa así. Se está pecando. Eso no es un trabajo legítimo. Otro ejemplo, hermanos, y puede sonar un poco insulso, pero es el robo. Robar no es un trabajo, y lo digo porque hoy en día ya se está diciendo cada vez con más frecuencia. Ahora los ladrones con más frecuencia están diciendo, pues es que mira, me cuesta trabajo, le tengo que pensar aquí, le tengo que invertir allá, tengo que aprender esto para poder robar ahora, porque ya está más difícil. Que tengan que utilizar su mente, que tengan que utilizar sus manos, que tengan que utilizar recursos, que tengan que utilizar lo que sea y que reciban remuneración por ello y que estén todo el día haciendo eso, no significa que es un trabajo. Porque cuando está yendo contra alguno de los mandamientos de Dios, no se está haciendo el bien, no se está cumpliendo el primer gran propósito del trabajo,
y no está glorificando a Dios en la más mínima forma, sino todo lo contrario. El fraude también es otro ejemplo de mal trabajo, o que alguien se puede dedicar a eso, pero eso no es trabajo, aunque le produzca remuneración. Y aquí solo quiero decir entre paréntesis, hermanos, que miren la gran responsabilidad que tiene el catolicismo y sus sacerdotes en todo el crecimiento del crimen organizado en nuestro país, porque no solo nunca denuncian el robo y el fraude como pecados graves, sino que muchas veces lo justifican cuando dicen ellos supuestamente hay necesidad. Es que si tiene hambre y hay necesidad, pues puede robar. Y cuando extienden esa forma de pensar, hermanos, simplemente se han subido a la resbaladilla y ya lo demás va de bajada. Porque después ya no solo la necesidad será el hambre, después la necesidad será de que es que no encuentro trabajo, no me quieren dar trabajo en ningún lado, pues por eso me pongo a robar. ¿Sí me explico? Otro ejemplo, hermanos, de un supuesto trabajo que quebranta los mandamientos de Dios son las apuestas, por ejemplo. Las apuestas también son un trabajo ilegítimo, o mejor dicho, no son un trabajo, porque están en contra de los mandamientos de Dios. Otro ejemplo de un trabajo que que está en contra de los mandamientos de Dios, y ojo, es la policía. ¿La policía? Sí, hermanos, la policía. ¿Por qué? Si la Biblia dice al contrario, la policía busca hacer el bien. Bueno, no en este país. Las corporaciones policíacas en este país, hermanos, son uno de los trabajos donde más pecados se tiene que cometer y solapar en el ejercicio de su función. Aunque el oficio, en este caso, por sí mismo es legítimo, y vamos a ver después, pues el Señor mandó a Adán guardar también el huerto. Sin embargo, en este país, en el ejercicio de ese oficio, se tienen que cometer y solapar más pecados que en la mayoría de los oficios regulares. Y cualquier policía sincero de este país se los puede confirmar. Cada día se debe mentir, cada día se debe extorsionar, cada día se debe solapar el mal y dejar pasar el crimen, porque se los mandaron, porque es su compañero, porque si no lo amenazaron de matarlo por 1000 razones, hermanos. Pero yo no sé si ustedes conocen policías. Si conocen alguno, constátenlo. No hay día que no tengan que o mentir o extorsionar, o dirá alguno, no, es que yo soy cristiano, yo no miento, yo no extorsiono y no hago nada. Mi parejota que va conmigo es el que lo hace. ¿Y qué hace usted? Nomás se voltea y dice, no, yo no sé nada. Eso también es pecado. Eso también es pecado. Y encima de eso, reciben ellos órdenes cuando hay incluso reportes de no ir. Aguas, porque aquí hay un 10, 25, quién sabe cuántos códigos se dan de aguas, no vayas. Escóndete por ahí. Una media hora después vas a ver qué pasa. Eso es una completa deshonestidad, hermanos, en muchas formas. Y aunque en otros países de herencia protestante ser policía pudiera ser una actividad legítima,
en este país corrompido y sin verdadera religión, no es posible, hermanos. No es posible. Y lo mismo sería, por ejemplo, la política, ¿no? Ser político es algo muy similar. Por lo que observen que puede haber trabajos en sí mismos que en sí mismos sean legítimos, pero que si la corrupción y el pecado del hombre han impregnado su ejercicio, entonces ya no es legítimo ejercerlos bajo esas condiciones. Como el reportero que tiene que mentir, porque lo forza su periódico, su canal, y le dice, tienes que agregarle más al número o quitarle al número. Me decía un policía, por ejemplo, que cuando encuentran cierta cantidad de bolsas siempre se rebaja el número de cuántas fueron. O el tránsito que tiene que llevar una cuota diaria de cohechos al comandante, porque esto es una realidad, hermanos. O el soldado que es forzado a obedecer las órdenes malvadas de su superior o injustas, y como soldado no tiene otra que obedecer. De manera entonces que meterse a eso es meterse a un ejercicio pecaminoso. Repito, en este país, en esta corrupción y en donde exista esta clase de corrupción, en este caso de los oficios. Y podríamos continuar, hermanos, con una larga lista de actividades que no pueden ser consideradas como trabajo bajo el estándar de Dios en la Escritura, o que no podrían seguirse ejerciendo a causa de la impregnación del pecado en los trabajos legítimos. Adicionalmente, hacer el bien en el ejercicio del trabajo también significa que no debe causar ningún daño a sí mismo ni a sus semejantes. Es decir, que no debe ni matar, ni destruir, ni dañar a otros seres humanos en el proceso de su trabajo. Y esto podría sonar muy obvio, hermanos, pero tan solo recuerden cómo en algunos lugares y en algunas épocas, por ejemplo, se sacrificaban personas para asegurar las buenas construcciones o las buenas cosechas también. Eso, hermanos, repito, puede sonar muy obvio que alguien diga, no, pues es claro que no se debe de dañar ni a uno mismo ni a los demás en nuestro trabajo, porque pues sí, ya no se está haciendo el bien. Todo lo contrario, se está haciendo el mal. Pero hermanos, piensen entonces ahora que hay actividades que en su ejercicio dañan al que las ejerce y también a sus semejantes. Como por ejemplo, solo por poner un ejemplo, ¿no? Trabajar de equilibrista cruzando edificios, caminando por la cuerda. Eso no solo le pone en peligro al que está allí, sino que, como veremos, no le ocasiona el bien a nadie. ¿Qué bien está produciendo eso? Otro ejemplo es el comercio de los artículos dañinos para la salud o el bienestar del hombre, por ejemplo. Si trabaja en el lugar de producción o de comercio de artículos dañinos para la salud o el bienestar del hombre, no está ejerciendo el bien en el trabajo. Y por eso decíamos al principio, hasta donde nos alcanza el entendimiento y las fuerzas. ¿Por qué? Porque alguien dirá,
No, pues es que el jefe del jefe del jefe del jefe del jefe y el patrón anda en quién sabe qué movidas chuecas y pecaminosas. Hermanos, eso ya son escrúpulos innecesarios que no tienen que ver en todo caso con nuestra actividad directa. Hasta donde a nosotros nos alcanzan las fuerzas y el conocimiento y el entendimiento, nosotros no sabemos de nada ni nos interesa la vida de lo que están haciendo los demás. Y no, como dijo el apóstol, no vayas a la carnicería a preguntar si esa carne fue sacrificada a los ídolos, porque te vas a cargar tu conciencia. Y por último, en cuanto a este punto, hermanos, no solo en el ejercicio de nuestro trabajo debe ser bueno, sino también la motivación con la que realizamos ese trabajo también debe ser bueno. Porque es esta motivación lo que o traerá gloria a Dios o envilecerá su ejercicio. Trabajar ejerciendo el bien es también que nuestra motivación al trabajar sea buena, porque esa motivación o traerá gloria a Dios o envilecerá nuestro trabajo. Pero vamos a extenderlo un poco más adelante. Pero el bien no solo debe estar en el ejercicio del trabajo, como decíamos, sino en lo que se produce también. Por lo que pasemos a nuestro tercer y último encabezado para considerar esta parte, el bien en el producto del trabajo. Volvamos a Efesios 4:28, dice la palabra del Señor. El que hurtaba, no hurte más bien trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga para compartir con el que tiene necesidad. Hasta allí. Observen la declaración de nuestro texto. Trabaje obrando con sus manos lo que es bueno. Es decir, ¿qué es lo que debe producir la obra de sus manos al trabajar? Lo que es bueno. En este bueno, que corresponde al producto de nuestro trabajo, reconocemos tres clases de bueno. Es decir, ya el texto nos está diciendo que el producto de nuestras manos debe ser algo bueno. Pero bueno, ¿a qué se refiere con bueno? A tres cosas. Primero, está hablando de un bueno cualitativo. Segundo, está incluido un bueno causativo. Y tercero, un bueno moral. Vamos a ver brevemente los tres de estos aspectos en lo que nos queda, hermanos, de esta exposición. Primeramente, el bueno cualitativo. El texto nos dice que produzcamos con nuestras manos lo que es bueno. Con respecto al bueno cualitativo, sencillamente se refiere a la conciencia moral de la manufactura bien hecha. Es el no manufacturar o comerciar productos conscientemente malos, no funcionales o de una calidad insostenible. Es decir, que nuestra producción, lo que estamos produciendo, sea una manufactura bien hecha y no productos conscientemente malos, no funcionales o de mala calidad o de una calidad mala insostenible. Es decir, tampoco significa, hermanos, que si en el caso de la calidad mala, los productos que, por ejemplo, se dice que son chinos, se tiende a decir que son chafas o tienen menor calidad. Bueno, en muchas ocasiones
ya sea que se dice o se espera con respecto al precio del producto, la calidad de los materiales, etcétera, que tal producto pues no tendrá una larga duración como aquel otro que cuesta el doble o hasta 10 veces más. Pero aquí estamos hablando de que sabemos que está mal, que no va a funcionar, o que digamos que en cuanto lo conecte va a explotar. Ahí es donde, siendo conscientes de eso, nosotros no debemos de trabajar en ese tipo de cosas. Se me ocurrió inventar algo, pero pues todavía no funciona, no sale bien y aún así lo vendo. Eso no es hacer el bien. ¿Me explico? Eso no es producir el bien, algo bueno o de calidad. Y en ese sentido, miren el principio moral que lleva a todos los cristianos y que llevó, por ejemplo, a los países protestantes a tener las mejores manufacturas del mundo. Si vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo bien. La Escritura dice, con tus manos debes hacer lo que es bueno. El producto que salió de tu manufactura, de tus manos, debe ser algo bueno. Si yo sé que no funciona, pero aún así lo fabrico o lo vendo, o sé que al primer uso se va a romper, y aún así lo manufacturo o lo comercializo, entonces no estoy haciendo un trabajo legítimamente, no está produciendo el bien, no se está conformando al estándar de Dios. Tal cosa no es hacer o producir lo que es bueno. Asimismo, hermanos, la actitud coloquialmente llamada alá y se va es claramente opuesta al trabajar obrando con sus manos lo que es bueno, como dice el texto. El texto nos dice que trabajemos obrando con nuestras manos de manera que el producto de nuestras manos sea bueno. Pero decir, pues, sí, déjalo, ahí se va. Eso es contrario a lo que es bueno. Así que la dedicación y el esmero en el buen resultado de la obra de nuestras manos está primeramente incluida en este mandamiento. La dedicación y el esmero en el buen resultado de la obra de nuestras manos está primeramente incluida en el mandamiento de obrar con nuestras manos lo que es bueno. La segunda forma de bueno que decíamos que está incluida en el texto es un bueno causativo. Es decir, que así como cuando Dios vio que el fruto de la obra de sus manos en la creación era bueno, así el fruto de la obra de nuestras manos en el trabajo debe ser bueno. Es decir, debe causar o ocasionar el bien de nuestros semejantes y de la sociedad. Esto nuevamente podría sonar un tanto simple, hermanos. Sin embargo, vamos a ver en algunos ejemplos que no es aún así considerado. El producto que manufactura en su trabajo ¿causa bien al hombre o a la sociedad? Algunos pueden estar en duda de si verdaderamente están ocasionando el bien, y allí se pueden considerar algunos asuntos de conciencia. Pero existen otros trabajos que claramente no ocasionan el bien del hombre y de la sociedad. De este tipo de trabajos son aquellos que manufacturan, por ejemplo, las drogas. Y repito, puede sonar muy obvio, pero hermanos, hay gente que se convence que está trabajando.
Las drogas no producen evidentemente ningún bien a los semejantes ni a la sociedad, por lo que dedicarse a hacer eso es algo ilegítimo. No es producir el bien, sino todo lo contrario. Pero vamos un poco más allá. Hay otros trabajos que manufacturan algo que no hace bien al prójimo y a la sociedad, que en este caso bien pueden ser, por ejemplo, los instrumentos para el consumo de las drogas. Hay instrumentos para consumir algunas sustancias, hermanos. Si la fábrica donde usted trabaja fabrican esas cosas, usted está trabajando en un trabajo que no es legítimo porque no está haciendo bien. No está ocasionando el bien, sino al contrario, está ocasionando el mal. Otro ejemplo es la fabricación, por ejemplo, de instrumentos de tortura o daño para el hombre. Y alguno pensará que esto, pues ¿quién va a hacer eso? Pero recuerden, hermanos, que en la Segunda Guerra Mundial se construyeron muchos, tanto aparatos como lugares para el daño y la destrucción del hombre. Eso no es un trabajo, y en ese sentido, porque los oficiales nazis, cuando los estaban ahí juzgando en Nuremberg, los que alcanzaron a vivir, ellos solo respondían: no, yo solo seguía órdenes, no, yo estaba haciendo mi trabajo. No, ese no es trabajo. Si está ocasionando el daño de los demás, eso no es trabajo. Otro ejemplo son los productos a los que el hombre le da mayoritariamente un uso malvado o dañino, aunque se pretendieran fabricar sin esa intención. Hay productos, hermanos, a los que el hombre, ya sea culturalmente o por costumbre, le ha dado un uso malvado o dañino. Y en todo caso, sabemos que la gran mayoría lo usa para eso y solo muy poquitos lo usan para el propósito o el fin que verdaderamente se había hecho y que no era malo en sí mismo, tal vez. Entonces ahí se está trabajando en algo que no está haciendo el bien al prójimo. Por ejemplo, uno de esos casos es la pirotecnia, por ejemplo, que es un poco controversial si el uso original es legítimo o no, lo vamos a ver más adelante. Pero la mayoría de gente que la compra, ¿para qué la compra? Para andar haciendo vagancias. La cerveza, por ejemplo, o el vino, que como hemos visto ya en sí mismos, la Escritura no nos prohíbe el consumo moderado de estas cosas. Sin embargo, sabemos que la mayoría de la gente, o más bien que las fábricas lo producen, ¿para quién? Para los que lo toman moderadamente, no, sino para toda la bola de borrachos, hermano. No podemos nosotros cerrar los ojos y decir: no, yo lo hago para que haga bien, pero pues ya lo que hagan ellos con eso no es mi responsabilidad. Eso tiene parte de cierto. Sin embargo, cuando ya vimos y está totalmente probado que el 90% lo usan para el mal, hermanos, no podemos escondernos detrás de ese argumento. Pero no debemos tampoco caer en escrúpulos como para considerar legítimos los trabajos cuya manufactura bien se puede usar con la debida moderación o incluso el debido uso de los productos, como el fabricar los cuchillos, por ejemplo, o los dulces. Porque alguien puede decir: no, es que el cuchillo puede ser usado para matar. Sí, hermanos, pero la mayoría no se usa para matar, se usa para cortar la carne, las verduras, etc.
Tampoco nos vamos a ir a los escrúpulos a decir, no, es que fabricar dulces también hace daño a la sociedad, mire cuánto diabetes hay. No, eso también ya es otra situación. De manera que el efecto benéfico del producto de nuestro trabajo está incluido en el mandamiento de obrar con nuestras manos lo que es bueno. Y por último, decíamos que está incluido un bueno moral o un bien moral. Lo tercero que el mandamiento nos manda de obrar con nuestras manos lo que es bueno es que el uso del producto de nuestro trabajo sea un uso moralmente correcto y no pecaminoso de manera general. Que el uso del producto de nuestro trabajo sea moralmente correcto y no pecaminoso de manera general. No podemos trabajar, por ejemplo, en la fábrica de pastillas anticonceptivas o de preservativos y cruzar los dedos esperando que no sean usados para el pecado ni la degeneración moral. ¿Sí me explico? No podemos hacer eso. Estos productos, evidentemente, son utilizados por el 99% de los usuarios para el pecado y para la degeneración moral. Por lo tanto, trabajar y producir con nuestras actividades laborales este tipo de productos no es un trabajo que se conforma al estándar de Dios, que es producir el bien, lo bueno. No, está produciendo algo que se usa para pecar, para el pecado abiertamente. Por lo que el mandamiento de obrar con nuestras manos lo que es bueno nos manda que el uso del producto de nuestro trabajo no sea aquellos artículos que son francamente utilizados para la práctica del pecado en cualquiera de sus formas. Y decimos francamente utilizados porque casi cualquier producto, por bueno que sea, podría usarse para algún pecado. Pero nos referimos a lo que se usa generalmente, claramente para el pecado. De igual manera, el mandamiento de obrar con nuestras manos lo que es bueno también nos demanda que si tenemos conocimiento del uso pecaminoso generalizado que se le da al producto de nuestro trabajo, en nuestro particular, aunque el trabajo sea en sí mismo legítimo, lo debemos evitar. Y para aclarar, aquí nos referimos también, por ejemplo, particularmente a los trabajos que nosotros podemos hacer por nuestra propia cuenta. Ya no solo estamos hablando de lo que producen ahí en la fábrica donde usted trabaja o en el negocio donde usted trabaja, que creo que es de manera general claro. El principio, produce el bien, ese artículo es para algo bueno o está siendo usado para el pecado. Pero ahora también en las actividades que son particulares, donde yo hago un trabajo, también debemos procurar que esto sea para el bien. Y quiero darles un ejemplo. Por ejemplo, el trabajo de la construcción es un trabajo que es en sí mismo legítimo, ¿cierto? Es un trabajo legítimo. Pero ahora piensen en los constructores de la Torre de Babel. ¿Estaban ellos produciendo con su trabajo algo moralmente bueno? Evidentemente no. No,
su trabajo por sí mismo, construir, era legítimo. Pero el uso que se le iba a dar al trabajo de sus manos era ilegítimo, pecaminoso, levantarse contra Dios. De manera que, aunque ellos estaban trabajando en algo que en sí mismo podría ser legítimo, el uso o propósito claro del producto de la obra de sus manos es opuesto, en este caso, y pecaminoso. ¿Y qué debieron hacer ellos al saber que esa torre era para rebelarse contra Dios? Debieron abandonar su trabajo. Debieron dejar de construir esa torre. Pero ya la Escritura nos dice que todos estaban en la misma mente. Otro ejemplo. Usted tiene una empresa de construcción y le piden que construya la catedral para Santa Manganita. Y que se va a hacer rico si les hace ese trabajo. ¿Qué va a hacer? ¿El producto de su trabajo va a hacer el bien? No, claramente no. Usted está construyendo un templo de adoración para ídolos, para la perpetración del error de las tinieblas y de la oscuridad. Pues miren que en cierta ocasión, un cierto trabajador de la construcción que se considera cristiano, le comentaba a su servidor que después de unos trabajos en una casa que le pidieron que hiciera, acabó lo que iba a hacer, ahí los trabajitos que a veces se hacen, ¿verdad? No toda una construcción completa. Y ya al final le dijo el patrón, mira, pues ya por último, hazme aquí este nicho, porque quiero tenerlo ahí para la Virgencita. ¿Qué creen ustedes que hizo esta persona? Ya vieron que me reí, ya saben la respuesta, ¿verdad? Bueno. ¿Qué debería hacer? Obviamente, decir no. No, yo no voy a hacer eso. Pero que te voy a correr si no le haces el nicho a la Virgencita aquí en la planta, porque también en las fábricas tienen el nicho para la Virgencita, ¿no han visto? No, pues córrame. Córrame. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, les iba a dar otro ejemplo, hermanos, pero luego se los platico. Por otra parte, y cambiando de oficio, también la instrucción o formación del hombre en el mal y en el pecado es ir en contra del mandamiento de hacer o producir con nuestras manos lo que es bueno. Porque en este caso, lo que se está produciendo es claramente malo. Así que sí, también el oficio de la enseñanza o la formación, bueno, si quieren llamarle profesión, porque ahora ya se ofenden. Si quieren llamarle así, ese de la enseñanza y la instrucción o formación de otros, si es para formarles en el mal, para instruirles en el pecado, para instruirles en contra de Dios, de su palabra, de sus mandamientos, para enseñarles la mentira y el error, ¿se está produciendo el bien con eso? No, todo lo contrario. No, pero es que yo soy maestro de la SEP y
y tengo que estarles enseñando todas estas barbaridades y tengo que decirles que Dios no existe y tengo que decirles que venimos del chango y tengo que enseñarles a los niños que sí, que ellos pueden elegir lo que ellos quieran, si quieren ser hombres o mujeres y que aquí, que allá, y pues es que eso es lo que viene en el programa, así me dicen, si no, pues me corren, pues que le corran, que lo corran, porque ese no es un trabajo legítimo, porque no está honrando a Dios, porque lo que está produciendo es malo, es el mal, está produciendo en, como dicen, en serie, niños formados en el error, en las tinieblas, en la mentira, o adolescentes, o jóvenes, o quien sea. Y bueno, hermanos, podemos seguir con los ejemplos sobre el producto de la obra de nuestras manos, pero esperamos que el principio y los ejemplos que hemos dado puedan ser útiles para que ustedes mismos también puedan discernir algunas otras de las actividades y frutos de esos trabajos. Nosotros oremos entonces al Señor.